Hola, un saludo muy especial hoy para los estudiantes de primero de desarrollo de aplicaciones web. Sí, los del profesor José Luis González. Seguro que más de una vez al usar una app os habéis preguntado, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Cómo funciona esto por dentro? ¿Cómo hace exactamente lo que tiene que hacer? A veces decimos que es como montar un Lego, pero yo creo que es más bien como diseñar unos planos súper precisos y seguirlos a rajatabla. Hoy vamos a mirar de cerca esos planos, esas reglas maestras. Exacto. Hoy nos vamos a meter de lleno con dos conceptos que son, vamos, la base de casi todo. La programación estructurada y la programación modular. Son como el abecedario y las reglas de gramática del código. Pillar bien esto es clave, porque luego vienen cosas más complejas, ¿no? Como la orientación a objetos, la programación funcional, y si entiendes esto, lo demás encaja solo. Perfecto, pues venga, vamos a desgranar el código, a ver cómo pasamos de dar órdenes simples a construir programas que sean fuertes, organizados y sobre todo que hagan lo que deben. Empezamos a bucear. Ok, pues empecemos por el principio, ¿no? Los cimientos. La programación estructurada. Suena así como muy serio, pero la idea en el fondo es bastante lógica, ¿verdad? Poner orden. Totalmente. De eso se trata, de escribir el código de forma que sea, pues claro, que se pueda seguir bien, como una receta de cocina bien escrita con sus pasos claros. Y lo curioso es que todo esto se basa en un teorema, fíjate, el teorema fundamental de la programación estructurada, que dice algo bastante potente. Dice que cualquier programa, da igual lo complicado que sea, se puede hacer usando solo 3 tipos de estructuras. Nada más. ¿Solo tres? A ver, eso suena casi demasiado fácil para las aplicaciones que usamos hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son esas tres estructuras mágicas? Pues mira, la primera es la más básica, la secuencia. Simplemente las instrucciones se ejecutan una detrás de otra, en orden, el paso a paso normal. La segunda, la condicional. Esta es la que permite al programa tomar decisiones, elegir un camino u otro según si algo se cumple o no. Aquí está el if de toda la vida. Si pasa esto, haz aquello. Luego el if-else. Si pasa esto, haz A, y si no, pues haz B. Y claro, si hay más opciones, pues el if-else, encadenando condiciones. El típico. Si llueve, cojo paraguas. Si hace sol, gafas de sol. Si no, pues nada, salgo como estoy. Pero, oye, ¿y si tengo muchísimas condiciones? Acabo con un if metido dentro de otro y otro. Eso puede ser un lío. Sí, podrías. Y a veces pasa. Se llama el efecto pirámide, que el código se va metiendo hacia adentro y es un rollo de leer. Para esos casos en que comparas una sola variable con muchos valores distintos, hay una alternativa más limpia, el switch, o según si usas pseudocódigo. Es más ordenado. Ah, y un detalle importante con los if anidados que no llevan llaves. Ojo, la regla es que un else siempre va con el if más cercado que no tenga ya su propio else. Cuidado con eso que puede dar sorpresas. Y la tercera estructura que nos faltaba es la iteración. Lo que llamamos bucles, vamos, para repetir un trozo de código las veces que haga falta. Ah, los bucles. La pesadilla cuando te dejas uno abierto y se queda ahí dando vueltas sin parar. Como fregar platos hasta que no quede ni uno. Exacto. Y hay, digamos, dos familias principales. Por un lado, los bucles indefinidos. El while y el do while. Se repiten mientras se cumpla una condición. Son perfectos cuando no sabes de antemano cuántas veces vas a tener que repetir algo. La diferencia entre while y do while es pequeña pero importante. El do while siempre ejecuta el código al menos una vez y luego comprueba la condición. Ah, claro. Por eso va genial para menús o validaciones, donde necesitas que se muestre algo o se pida un dato la primera vez sí o sí. Y luego están los definidos. El rey aquí es el bucle for. Este lo usas cuando sí sabes o puedes calcular fácil cuántas vueltas quieres dar. El for es muy práctico porque en una línea te junta la inicialización del contador, la condición para seguir y cómo se actualiza ese contador. Y un principio importante aquí, de la programación estructurada, es no tocar la variable que controla el bucle, for, dentro de las vueltas. Así te aseguras de que da las vueltas previstas. Y lo que decía antes, fundamental, que todo bucle tenga una salida, que no se quede ahí colgado eternamente. Esencial. Y para controlar bien los bucles, sobre todo los indefinidos, que a veces la condición de salida es más compleja, pues usamos algunas técnicas. Unas son las banderas, los flags. Suelen ser variables booleanas, true o false,
que pones a true, por ejemplo, dentro del bucle cuando se cumple lo que sea que tenga que pararlo. Vale, como levantar una banderita para decir, ya está. Eso es. Y otra técnica son los centinelas. Aquí la señal de parada es un valor especial. Imagina que estás leyendo números, y el bucle para cuando metes un 0 o un negativo. Ese valor es el centinela. Entendido. Y a veces, claro, hay que meter un bucle dentro de otro. Los bucles anidados. Suenan a lío, pero me imagino que para recorrer tablas o cosas así son necesarios, ¿no? Correcto. Para trabajar con matrices, con tablas, para procesar imágenes píxel a píxel, son fundamentales. Y lo bueno de todo esto es que, según el teorema fundamental, con estas tres cosas, secuencia, condición y bucle, lo tienes todo. Hacen que no necesitemos para nada la antigua instrucción Goto. El famoso Goto. Siempre he oído hablar fatal de él. ¿Tan malo era? Es que era una invitación al caos. Llevaba muy fácilmente a lo que se llamó código espagueti. Imagínate intentar seguir un programa donde la ejecución salta de aquí para allá sin ton ni son, como un plato de espaguetis, todo enredado. Era imposible entenderlo, depurarlo, modificarlo, una locura. La programación estructurada nació justo para poner orden ahí. Entendido. O sea que la programación estructurada nos da los ladrillos y el cemento para construir de forma ordenada, lógica. La base, vamos. Vale, ya tenemos las estructuras, las instrucciones claras. Pero claro, los programas de verdad son enormes. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo construyes algo gigante sin que se te venga abajo? Pues ahí es donde entra la programación modular. Es aplicar eso de divide y vencerás, pero al software. En vez de hacer un bloque enorme de código, partes el problema gordo en problemas más pequeños, más manejables. Y cada trocito lo resuelves con una pieza de código que llamamos módulo. Como en una fábrica de coches, ¿no? Unos hacen el motor, otros las puertas, otros el chasis. Cada uno su parte. Suena lógico. Pero ¿qué ventajas tiene eso en programación, así en concreto? Muchísimas. La primera, que es más fácil de entender. Te centras en una pieza pequeña cada vez. Segundo, la reutilización. Un módulo bien hecho, por ejemplo, uno que valide un DNI, lo puedes usar 1000 veces en el mismo programa o en otros. Tercero, depurar es más fácil. Si algo falla, es más rápido encontrar dónde está el fallo si está en un módulo pequeño y bien definido. Y cuarto, permite que varias personas trabajen a la vez, cada una en sus módulos. De hecho, no usar módulos es una receta para que los proyectos se vuelvan imposibles de mantener y carísimos. En DAO y en casi todos los lenguajes hoy en día, estos módulos son principalmente funciones y procedimientos. Vale, recordatorio rápido. Las funciones hacen algo y, súper importante, devuelven un valor. Usan return. Y los procedimientos hacen algo, ejecutan pasos, pero no devuelven nada directamente. Así es. Módulos hablen entre ellos, necesitan pasarse información. Para eso están los parámetros, que son como las variables que defines en la firma del módulo, los huecos para los datos que necesita, y los argumentos, que son los valores reales que le pasas a esos huecos cuando llamas al módulo. Aquí viene un punto que a veces lía un poco. ¿Cómo se pasan esos argumentos? ¿Que si por valor? ¿Que si por referencia? ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Pues mira, el paso por valor es lo normal, lo que pasa por defecto en DAO. Cuando pasas algo por valor, el módulo recibe una copia del dato original. Si dentro del módulo cambias ese parámetro, la variable original de fuera no se entera, no cambia. Ah, es como si te doy una fotocopia de un papel. Puedes hacer lo que quieras con la fotocopia, que mi original sigue igual. Eso parece lo más seguro, ¿no? Exacto, da seguridad porque evitas los efectos secundarios que un módulo te cambie cosas por detrás sin que te des cuenta. Pero, una pregunta. Si el dato es muy grande, imagínate una lista enorme o una imagen, ¿no es un poco ineficiente hacer una copia cada vez? Por el tiempo y la memoria, digo. Buena pregunta. Sí, copiar datos muy grandes puede tener un coste, pero la seguridad que te da suele pesar más, sobre todo con datos básicos. Para cosas más complejas, los lenguajes suelen tener sus trucos y optimizaciones para que no sea tan costoso. Pero la idea de proteger el original se mantiene. La alternativa es el paso por referencia. En DAO se indica poniendo ref delante del tipo de parámetro. Aquí no pasas una copia, pasas como la dirección de dónde está la variable original. Entonces, cualquier cambio que hagas dentro del módulo afecta directamente a la variable original de fuera. Ahí sí que te estoy dando el original. Hay que ir con más cuidado.
¿Y cuándo queremos hacer eso? ¿Cuándo nos interesa que se modifique el original? Pues principalmente en dos casos. Uno, si necesitas que un módulo te devuelva o modifique varios datos del programa principal. Como una función solo devuelve una cosa con return, pues así puedes cambiar varias. Y dos, cuando el objetivo claro de ese módulo es justamente modificar esa variable que le pasas. Por ejemplo, un procedimiento para ordenar una lista que recibe. Necesita cambiar la lista original. Vale, ref para modificar originales. Pero antes mencionaste también out como parámetro de salida. ¿Es lo mismo que ref? Se parecen mucho en el resultado, porque ambos permiten cambiar la variable original, pero tienen una diferencia importante en cómo se usan. Para usar ref, la variable que pasas tiene que tener ya un valor asignado antes de llamar. Con out no hace falta que tenga valor previo, pero el módulo está obligado a darle un valor antes de terminar. Out se usa mucho cuando la función tiene que calcular y devolver varios resultados a la vez. Entendido. Ref necesita valor inicial, out no, pero obliga a darlo dentro. Exacto. Y hablando de dónde están las variables, es súper importante entender lo del ámbito, el scope. Las variables locales, las que declaras dentro de un módulo o incluso dentro de un bucle o un if, solo existen ahí dentro. Esa es la forma buena de trabajar, porque limita dónde puede afectar cada variable y evita líos. Y las globales, esas que se declaran fuera de todo, a veces parecen cómodas. Pueden parecerlo al principio, sí. ¡Hala! Acceso a este dato desde todas partes. Pero usarlas a lo loco es muy peligroso. Hacen que sea dificilísimo seguir el rastro de los datos. ¿Quién cambió esta variable global? ¿Cuándo? Crean dependencias invisibles entre módulos que no deberían tener nada que ver. Son como minas antipersonan en el código. Tocas algo aquí y explota algo allá sin que te lo esperes. Hay que usarlas lo mínimo posible, solo para constantes o configuraciones muy claras y controladas. Vale. Evitar las minas globales. Mensaje captado. ¿Y qué más herramientas tenemos para esto de los módulos en DAO? Pues tenemos la sobrecarga de métodos, que es poder tener varios módulos, funciones o procedimientos con el mismo nombre, pero con distinta lista de parámetros, distinto número de parámetros o de distinto tipo. El sistema sabe a cuál llamar por los argumentos que le pasas. Es útil para dar flexibilidad. Imagina una función sumar que funcione con 2 enteros, o con 3, o con 2 decimales. Pero si te pasas sobrecargando, también puede liar. Luego están los parámetros variables, que se indican con params, seguido de un array, por ejemplo, params int números. Te permite pasar un número indefinido de argumentos de ese tipo. Eso sí, el parámetro params tiene que ser siempre el último de la lista. Y he oído hablar de una técnica que dicen que simplifica mucho el código dentro de los módulos, algo llamado early return o retorno temprano. ¿Qué es eso? Sí, es una técnica muy buena. La verdad, mejora mucho la lectura del código. La idea es poner comprobaciones al principio del módulo. Si detectas un error o una condición que hace que no tenga sentido seguir, por ejemplo, te pasan datos nulos o inválidos, pues haces return ahí mismo y sales del módulo, quizá devolviendo un error o un valor especial. Ah, como poner unos guardias de seguridad en la puerta del módulo, ¿no? Si no cumples los requisitos, no entras. Exacto. Esas comprobaciones se llaman cláusulas de guardia, guard clauses. Al quitarte de encima los casos de error al principio, el resto del código se puede centrar en la lógica principal, en el camino feliz, sin tener que meter if dentro de if. Aplana mucho el código, lo hace más fácil de seguir. Aunque, bueno, técnicamente rompe esa regla antigua de un solo punto de salida por módulo, pero la claridad que ganas suele merecer la pena. Y ya para rematar la modularidad, no podemos olvidarnos de la recursividad, que es cuando un módulo se llama a sí mismo para resolver un problema. Puede ser una forma muy elegante, muy compacta de resolver problemas que tienen esa estructura recursiva por naturaleza, como calcular factoriales o recorrer árboles de datos. Suena potente, pero también da un poco de miedo. ¿Cómo evitas que se quede llamándose a sí mismo sin parar? Esa es la clave. Toda función recursiva necesita sí o sí una condición de parada, o caso base. Es una condición que, cuando se cumple, hace que la función deje de llamarse a sí misma y empiece a devolver resultados hacia atrás, a deshacer las llamadas. Sin un caso base claro, te metes en una recursión infinita, que acaba haciendo puff y agota la memoria del programa. Un error que se llama Stack Overflow Exception. Es como un bucle infinito pero con llamadas. Vale, hemos estructurado bien, hemos dividido en módulos, parece que ya sabemos construir cosas sólidas. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando, aunque lo hagas todo bien, algo falla mientras el programa está funcionando?
un error que no te esperabas. Esa es la cruda realidad del software. Siempre puede pasar algo. Y para eso está el control de excepciones. Es un mecanismo clave para hacer aplicaciones robustas que no se caigan a la primera de cambio. Y es súper crítico en aplicaciones web, claro, donde un error no puede tirar abajo todo el servicio para todos los usuarios. Una excepción es básicamente eso, un error, un evento raro que pasa mientras el programa se ejecuta. En lenguajes como los que se usan en DAO, tipo C# y similares, las excepciones son objetos. Hay una clase base, exception, y luego un montón de clases que heredan de ella para errores más concretos. Divide by zero exception, si intentas dividir por cero, file not found exception, si no encuentra un archivo, argument null exception, bueno, hay muchas. Antes mencionaste que en DAO son no requeridas, unchecked. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Y por qué es así? Pues significa que el compilador no te obliga a escribir código para capturar todas las posibles excepciones que una función pueda lanzar. La idea detrás de esto, en C#, por ejemplo, porque Java lo hace un poco distinto, es que muchas excepciones comunes, como un null reference exception o un index out of range exception, en el fondo son errores de programación, bugs, cosas que deberías haber pillado y arreglado probando el código. Si te obligaran a capturar todo eso, el código se llenaría de try-catch por todas partes y sería ilegible. Se confía en que el programador maneje las excepciones que sí son recuperables o que representan fallos del entorno, como no encontrar un archivo, pero no los errores de lógica interna. Entiendo la idea, aunque, claro, pone más responsabilidad en quien programa. ¿Y si sí queremos manejar una posible excepción, cómo lo hacemos? Con el try, catch y finally, ¿verdad? Correcto. Pones el código que crees que puede fallar dentro de un bloque try. Si ahí dentro salta una excepción, la ejecución normal para y busca un bloque catch que encaje con el tipo de excepción que ha saltado. Puedes tener varios catch, uno para cada tipo de error específico, catch.aui.io exception x, para tratar cada uno de forma distinta. O poner un catch exception x genérico al final que lo pilla todo. Y dentro del catch pues haces lo que tengas que hacer. Registrar el error, mostrar un mensaje, intentar otra cosa. Como ponerle un paracaídas al código, por si acaso. ¿Y el finally? ¿Para qué sirve ese? El bloque finally es opcional, pero es muy útil. El código que pones en finally se ejecuta siempre, garantizado. Da igual si el try acaba bien, si salta una excepción y la pilla un catch, o incluso si salta una excepción y no la pilla ningún catch en ese momento. El finally se ejecuta sí o sí. Es el sitio perfecto para poner código de limpieza que es crítico que se ejecute pase lo que pase. Como cerrar una conexión a base de datos, soltar un fichero, liberar recursos. Asegura que no dejas cosas abiertas o bloqueadas. Vale, la red de seguridad definitiva entonces. Para recoger los platos rotos o simplemente apagar la luz al salir. Buena analogía, sí. Y además de capturar las excepciones que lanza el sistema o las librerías que usas, nosotros también podemos lanzar las nuestras propias, con la palabra throw. Esto es súper útil para señalar errores que son específicos de la lógica de tu programa. Si estás procesando un pedido y detectas que el descuento que le han metido no es válido, pues puedes hacer throw new argument exception. El descuento no es válido. Así comunicas ese problema de forma clara a otras partes del programa que sepan qué hacer con él. Y ya para terminar con esto de los errores, están las aserciones, el assert. A veces la gente las confunde con el throw. ¿Cuál es la diferencia real? La diferencia clave es el propósito y cuando las usas. Throw es para señalar y manejar errores que pueden pasar de verdad en la aplicación final, errores de negocio, problemas del entorno. Assert, en cambio, es una herramienta solo para desarrollo y depuración. ¿Y cómo funciona exactamente el assert? Pues usas algo como assert, condición, mensaje si quieres. Sirve para comprobar una suposición que tú, como programador, tienes sobre cómo debería estar el programa en ese punto. Es como decir, oye, estoy seguro de que esta variable aquí no puede ser nula, o este cálculo tiene que dar siempre positivo. Si mientras pruebas el programa, normalmente en modo depuración, esa condición resulta ser falsa, el assert lanza una excepción especial, assertion exception, y normalmente para el programa ahí. Ah, es como un chivato para el programador. Te dice, oye, que esto que tú pensabas que siempre era verdad, pues no lo es. Exacto. Es un sistema de alarma interno, para ti, para el desarrollador. Te ayuda a pillar bugs en tu propia lógica mientras estás desarrollando. No está pensado para validar lo que mete el usuario ni para manejar errores en producción.
De hecho, muchas veces las aserciones se quitan automáticamente cuando compilas la versión final del programa, para que no afecten al rendimiento. Vale, creo que queda clara la diferencia. Try, catch y throw para los problemas del mundo real que puede encontrar la aplicación, y assert es mi colega que me ayuda a no liarla mientras programo. Bueno, pues sí que ha sido un buen repaso. Hemos visto la programación estructurada, con su secuencia, sus condiciones, sus bucles, como esa base sólida para escribir código con lógica. Luego, la programación modular, el divide y vencerás, para poder construir cosas grandes de forma ordenada, pudiendo reutilizar trozos, trabajar en equipo, usando funciones, procedimientos y teniendo cuidado con cómo pasamos los parámetros, valor, ref, out, y dónde declaramos las variables, para no liarla. El ámbito local frente al global. Y al final, las herramientas para que el código aguante mejor los golpes. Las excepciones con try, catch, finally y throw para los errores en tiempo real, y las aserciones con assert como nuestro chivato en fase de desarrollo. Esos son los pilares, sí. Ahora, como seguro que os dirá 1000 veces el profesor José Luis González, la única forma de que esto cale de verdad es ponerse, a practicar con los ejercicios, a picar código. Ahí es donde ves cómo funciona todo esto, dónde te puede salir bien y dónde te puedes equivocar. Y mira, para irnos pensando, hemos hablado mucho de estructurar y modularizar el código. Pero ¿no es curioso cómo esa idea de abstraer, de meter la complejidad en cajitas, en módulos con interfaces claras, es una forma de pensar súper potente que usamos todo el rato, casi sin darnos cuenta, para manejar cualquier cosa compleja en la vida, no solo programando? Totalmente. Es una forma de pensar básica para atacar cualquier problema gordo. Esperamos que esta vuelta a los fundamentos les sirva mucho en su camino como futuros desarrolladores. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.